podríamos conscientemente deshacer algo que sabemos que nunca debería haber llegado a existir. Hola gente de internet, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más y acompáñenme en este viaje. El día de hoy voy a estar hablando acerca de un autor que siempre me ha parecido fascinante y es el señor Tolkien y su obra El Señor de los Anillos, El Silmarillion y El Hobbit. Pero para hacerlo tenía pensado enfocarme en arquetipos, sin embargo no quisiera simplemente identificar distintos arquetipos en la obra, como ya hice en un video anterior acerca de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, sino que esta vez me interesó mucho la relación que tiene toda la historia y toda la mitología creada en ese universo con lo que sería literatura germánica, principalmente el Cantar de los Nibelungos. Entonces, me gustaría como ir comparando un poco los elementos de las dos obras para ver cuáles son los puntos en común y por qué, de qué manera funcionan en cada uno. Pero para entender eso, primero tendríamos que conocer las fuentes de inspiración del maravilloso señor Tolkien. Bueno, en primer lugar tenemos que pensar de dónde obtuvo Tolkien la inspiración para escribir todo esto. Y para ello hay que ser muy conscientes de que Tolkien era filólogo, especialista en literaturas medievales y además un apasionado por la gramática. Le gustaba inventar sus propios idiomas y usarlos para escribir poesía. Una vez que ya tenía sus idiomas inventados, que era más como un hobby para él, hobby, no hobbit, por eso no tengo amigos. Con estos idiomas inventados, una vez en su mano, él empezó a preguntarse quiénes serían los seres que hablaban esos idiomas y dónde habitarían o cuál sería su historia, todo su recorrido. Siempre una lengua va mutando, nunca permanece estática. Y él lo sabía, así que empezó a tratar de diseñar un universo donde él pudiera ver cómo ese idioma iba transformándose, era adaptado por distintos tipos de culturas. Después vamos a ver que hay una rama de élfico que se divide en varias ramas de acuerdo a hacia dónde se iban o cuáles eran las costumbres que iba adquiriendo ese pueblo. Entonces, fue más que nada una respuesta para esa inquietud. ¿Quién estaba hablando ese idioma que le había inventado? Y ahí comenzó toda esta búsqueda, todo este génesis de un universo diferente. Es un génesis que se cuenta en este libro más que nada. En tanto El Hobbit como El Señor de los Anillos sí que hay muchas referencias y también se van contando algunas historias, sobre todo mediante canciones que cantan los protagonistas u otros personajes. Pero toda la historia contada desde el principio mismo de la creación hasta un punto bastante avanzado en las vidas, que después podríamos enganchar con El Señor de los Anillos, está en el Silmarillion y podemos ver tanto cosas de cosmogonía como de cultura, de historia. Hay una mezcla, no existe un límite definido. Y es que tendríamos que preguntarnos, ¿funciona como una mitología? ¿Se puede considerar la obra de Tolkien como mitológica? Bueno, hay una pregunta que a mí me gusta mucho hacerme y es, si no supiéramos que Tolkien escribió todo esto, es decir, supongamos que esta obra hubiera sido escrita hace muchos siglos atrás y no tuviéramos ni idea de que la escribió Tolkien, ¿qué pensaríamos? ¿Que es una mitología más? ¿Que es una explicación posible de toda la creación? Bueno, en definitiva sabemos que tal vez eso no hubiera sido de esa manera porque muchas de sus fuentes de inspiración son medievales. Pero es lindo pensar que quizás un viajero del tiempo se puede llevar todo esto atrás y hoy en día estaríamos preguntándonos, oh, así lo veía tal cultura, a todo este rollo de la creación del mundo. ¿Cómo saber si es mito o verdadero? Digo, ¿cómo saber si se puede considerar como mitología?
Hay un autor, Joseph Campbell, el mismo del Periplo del Héroe, que plantea que todo mito debe cumplir 4 funciones. La primera sería la función mística, que es el asombro que te despiertan esas historias acerca del universo. Es decir, contemplar la realidad y preguntarse, ¿qué carajos? ¡Qué hermoso! ¡Es alucinante! ¡Ah! Y todas esas sensaciones. Tiene mucho que ver con las emociones, con las sensaciones que te produce el entorno y esa sensación de extrañamiento más que nada. La segunda función es la cosmológica y está relacionada con la primera, porque esta función se trata un poco de darle explicación a todo aquello que nos maravilla y no podemos comprender. Hoy en día sería una función que ocupa la ciencia, pero antes, cuando todavía nos contábamos historias para explicar por qué sucedían las cosas, era una tarea del mito responder a esas preguntas. En tercer lugar, tenemos la función sociológica, que está relacionada con la parte más histórica de mitos. Pensemos, por ejemplo, en el Popol Vuh, donde por un lado te explica la creación del universo y cómo los dioses generaron la tierra, el agua, los seres humanos y todo eso. Pero después hay una parte que tiene más que ver con las guerras entre los humanos, la disputa de los territorios, con peleas de poder entre clases y así. Y bueno, eso es la función sociológica del mito, que más bien explica por qué la sociedad está organizada de esa manera y que bueno, puede depender mucho de cada cultura. La última función que tenemos es la función pedagógica. Y esta función es la que se encarga un poco de guiar a cada persona en su día a día, de dejarle enseñanzas que se puedan aplicar a un nivel universal, porque las situaciones dentro del mito pueden llegar a ser tan variadas y el héroe puede enfrentarse a tantas cosas que uno podría allí, bueno, contemplar y hacer una especie de lo que los griegos llamaban catarsis, sentirse identificado con los problemas que tiene el personaje y utilizarlo a modo de aprendizaje para la vida de uno mismo. Que hoy en día esta función yo creo que le corresponde bastante, sobre todo lo que son telenovelas o películas ahí en esa onda, porque, por ejemplo, los mitos de culturas antiguas, como los griegos, siempre dejaban una enseñanza que era más bien de tipo psicológica. Y hoy en día este tipo de conocimiento o de inteligencia emocional, bueno, inteligencia, se ve muy divulgado por lo que son series, telenovelas, películas, que van como conformando un poco la psique de los habitantes en las sociedades actuales. Lo que me gusta mucho de Campbell es que él propone al mito como una especie de sueño despersonalizado. Es decir, cada uno de nosotros tiene un sueño que es personal, es muy subjetivo. Y el mito vendría a ser como ese sueño colectivo que ya se despersonaliza porque funciona para todos por igual, actuando en un mismo nivel de la psique, pero de manera conjunta. Es como el equivalente del sueño, pero en lo que hace a toda una cultura o a toda una sociedad, tenemos el sueño y el mito. Y funcionarían más o menos de la misma manera. Por ejemplo, yo puedo tener soluciones de algún problema en un sueño, o puedo canalizar ciertas energías o ciertos arquetipos. Y si sé cómo interpretar eso que soñé, puedo llegar a tener un conocimiento que me sea útil, o por lo menos que me sirva de autoconocimiento para profundizar un poco más en mi propia psique. El mito vendría a ser algo similar, solamente que funcionando a nivel de que todos se enteren, y para ello siempre tiene que haber un artista que sepa cómo orquestar estos arquetipos.
cómo canalizar toda esa energía y darle forma a través de un nombre, de una figura, de una situación. Por ejemplo, un héroe y un dragón, que el héroe puede representar a la psique de la persona en su estado más dinámico o más activo, y el dragón puede ser el lado de la sombra o aquel lado como más oscuro, entonces que se enfrentan, y es una manera un poco más didáctica de entender cosas que pasan en distintos niveles de la mente. El drama del anillo en el cantar de los Nibelungos. En realidad tendríamos que situarnos un poco antes del contexto de esta historia y pensamos en la obra que compuso Wagner llamada El ciclo del anillo. Más bien tendríamos que centrarnos en la primera parte, que es El oro del Rin, porque ahí se cuenta cómo fue creado el anillo y de qué manera trajo la perdición a su poseedor. En primer lugar, ¿de qué va esta historia? Bueno, el oro del Rin. Hay 3 ninfas custodiando un tesoro que está en el fondo del río Rin, y un Nibelungo, que vendría a ser una especie de enano oscuro. Eran seres que vivían en las profundidades de la tierra y se dedicaban a extraer metales, básicamente como los enanos del Señor de los Anillos. Un Nibelungo llamado Alberich desea apoderarse de ese tesoro, pero como hay 3 ninfas custodiándolo, él tiene que pasar la prueba de no enamorarse de una de ellas. El enano, como era más avaricioso, lo consigue y con el tesoro fabrica un anillo que le daba a su portador poder, tenía poderosas propiedades mágicas, pero al mismo tiempo atraía la desgracia, porque este anillo siempre fue pasando de una mano a otra a través de la sangre, con la muerte de su anterior propietario. Al mismo tiempo, los dioses Wotan y Loge querían tener una nueva fortaleza, por lo cual le encargan la construcción a 2 gigantes, uno de ellos llamado Fafner, al igual que el dragón al cual más adelante se enfrenta Sigfrido. Los gigantes piden una compensación a cambio de su trabajo y en un arrebato Wotan les dice que les va a dar a Freya, a la diosa de la juventud, como pago. Se las va a entregar como pago por la construcción de ese castillo. Sin embargo, cuando llega el momento que la construcción está terminada y le van a cobrar, Wotan dice que no, o sea, él entrega igualmente a Freya, pero trata de llegar a un acuerdo con los gigantes y se entera que Alberich estaba en posesión de ese tesoro que había estado tanto tiempo en el río Rin, así que se los ofrece a cambio. Les dice que bueno, que él les va a dar el tesoro si ellos no se llevan a Freya. El punto es que los gigantes no están de acuerdo, porque para ellos el amor es algo más fuerte que el oro. Pero Loge, que es muy astuto, este Loki es un loquillo, dice que en realidad el amor no era algo tan fuerte porque Alberich fue capaz de superarlo para crear un anillo. Entonces, por tanto, ese anillo podía hacer que ellos se olvidaran de Freya, que dejaran de quererla. Y los gigantes dicen que está bien, si les llevaban ese anillo, ellos la iban a devolver, sana y salva. Lo más importante es que Alberich no solamente se había creado un anillo, sino que también en las profundidades de la caverna esclaviza a otros enanos nibelungos y los obliga a trabajar para él, para construir un yelmo que fuera especial y que tuviera la capacidad de hacerlo invisible cuando se lo pusiera. Que esto pensemos combinados, el anillo y el yelmo serían como el anillo en El Señor de los Anillos. La maldición de Alberich respecto al anillo es invocando desgracias que van a caer sobre el que lo posea. Las palabras que él dice son que el que no lo posea lo busque con ansia, que el que lo posea lo conserve con angustia y miedo. Bastante parecida a la situación del anillo en El Señor de los Anillos, ¿no? Más adelante este mismo anillo con el yelmo o la capa, según algunas versiones, todavía no se pone de acuerdo si era un yelmo o una capa de invisibilidad, quedan en manos de Sigfrido, quien los utiliza para ayudar a su rey a superar las pruebas que le impone la valquiria Brunilda y que así pueda casarse con ella. Él se llena de gloria, pero todo se termina retorciendo porque ese
anillo maldito hace que siempre haya ciertos malentendidos y que al final se convierta en una tragedia terrible y muy sangrienta. Y hasta acá llegamos el día de hoy, pero este tema todavía sigue con muchas cosas interesantes por comentar, como por ejemplo los arquetipos, así que si les interesa déjenmelo saber y voy a estar haciendo una segunda parte de este video. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos la próxima. Bye.